Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles en esta oportunidad, una vez más, Dunamis, presentándole a usted interesantes temas, propuestas que requieren de análisis y principalmente de la participación de cada uno de los ciudadanos. Gracias por estar en Dunamis esta noche de martes 13 de abril del 2021. Yo soy Ivette Corrales y le invito para que se quede con nosotros. Tenemos un invitado muy especial que sabemos que dejará en usted semillas muy valiosas que en su tiempo y en su momento germinarán para producir una acción que nos lleve a tratar de ser mejor seres humanos. Y bueno, pues es importante decirle a usted que Dunamis es una convocatoria a la participación social, independientemente de cuál sea el ángulo, el trabajo, la actividad que usted realiza. El interés de presentarle a usted a nuestros invitados es precisamente con esa inquietud de convocarlo a construir juntos una sociedad mejor. Y en esta oportunidad, Dunamis presenta a usted el título 2021, una nueva visión, una realidad diferente. ¿Qué estamos viviendo como seres humanos? ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Tenemos herramientas suficientes para hacerlo? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué buscar? ¿Y dónde encontrar respuestas a múltiples preguntas en un mundo de confusiones, en un mundo donde aparecen opiniones valiosas todas y en resumidas cuentas nos quedamos en la misma incógnita? Por lo tanto, es importante convocar a los especialistas, a los conocedores, a los analistas, que nos den un punto de vista diferente a lo que normalmente escuchamos todos los días para actuar en consecuencia. En esta oportunidad, el objetivo que tenemos en Dunamis es presentarle a usted un análisis de los acontecimientos que a nivel mundial se han generado por la crisis del COVID-19 y comprender esta nueva realidad a la cual nos estamos ido adaptando poco a poco, que enfrentamos, y comprender o entender un poco el papel de México en este contexto mundial y sobre todo convocarlos a valorar la historia de nuestra nación. El productor que presentaremos a usted a continuación ha hecho interesantes entregas, productos muy valiosos que trascienden, que no caducan, que invitan a la población a formar parte de una historia en la cual todos tenemos una participación muy valiosa, visualizar, actuar ante una etapa de transición en la que nos encontramos en este tiempo. Somos testigos de esta etapa de transición y actores principales. Así que los invitamos y le damos las gracias al arquitecto Palemón Camus Montilla por estar con nosotros. Es un varón muy valiente y esforzado. Y fíjese usted que dentro del contexto histórico de nuestra entidad, entre muchas otras cosas, vamos a decirle a usted brevemente, Palemón, bienvenido. Muchas gracias por estar en Dunamis. Es un honor tenerte con nosotros. En el 2020 estuviste con nosotros también en el mes de marzo
Ustedes se fueron se fueron un miércoles y el lunes ya estamos en cuarentenados con este COVID que parecía algo muy lejano, pero pues lamentablemente tocó todos los rincones del planeta. Y pues en ese tiempo nos hablabas de cosas muy valiosas que hay que retomarlas. ¿Por qué? Porque aún convocan, aún invitan a ser participantes y analizar y comprender lo que está a nuestro alrededor. Gracias, Palemón, por estar con Dunamis. Bienvenido. Muchas gracias, Ivette. Y realmente es un honor para mí que me invites. Que Gracias. me consideres como alguien que puede aportar algo. Muchísimo. Para ser parte de transformar esta sociedad que inclusive leyendo el nombre Dunamis, el por qué le pusiste Dunamis, así es, y el propósito, vi que se unió en una forma increíble al tema que le pusiste. Así es. Y si me permites, ¿lo puedo leer? Por supuesto, por supuesto. Okay. Gracias. Es que a mí me encanta pensar, me encanta analizar y también provocar a pensar. Claro. Y leyendo tu parte, tu introducción de Dunamis, dice, palabra que significa fuerza, ¿verdad? Como una explosión. O sea, una así fuerza. Es. Habilidad, poder. Y lo voy a sintetizar. Una dinámica que genera cambios radicales, me gusta esto, en beneficio de la comunidad. Así es. Porque hay muchas personas que provocan cambios, pero no para un beneficio de la comunidad. Podemos hablar más de eso, pero y luego dice, el interés de ser parte dinámica, tienes mucho aquí, tienes una dinámica, fíjate, en conocer. Así es. Conocer, cambiar y generar nuevas propuestas en su entorno. Así es. Me encanta esto. Hay un arquitecto que dice que para las nuevas ideas no vienen de nuevos pensamientos, sino de nuevas preguntas. Así es. Es interesante para cambiar un entorno. Ahora, tú le pusiste al nombre del programa que tiene una nueva visión, una realidad diferente. Así es. ¿Verdad? Entonces, una nueva visión, una realidad diferente. Una visión es ser parte dinámica. Así es. Es ser una parte dinámica en generar cambios para un beneficio común. Así es. Para mí eso es una visión, ¿verdad? Yo quiero ser parte. Exacto. De generar un cambio para un bien común. Así es. Y una visión en medio de una realidad cambiante. Que ahora lo vemos, como tú lo dijiste, a un nivel mundial, pero también es individual. Así es. Aunque es mundial, nos genera en una forma individual. De una acción mundial. Así es. O sea, mundialmente estamos viviendo una pandemia, lo estamos viendo en una forma diferente en cada país. Estamos viendo diferente. Hoy me mandaste un mapa de la pandemia, cómo se está manifestando el semáforo rojo, naranja, amarillo. En México. La República, y pude ver inclusive en la República las situaciones diferentes en cada estado. En cada estado. Y se está manejando diferente. Entonces, en medio de una realidad cambiante, ahora mundial y al mismo tiempo individual. Ahora, una visión personal te genera en entender qué tengo. Así es. Para ser parte de ese cambio. Así es. Y a partir de ahí. Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué me dio Dios? ¿Qué es lo que Dios me dio a mí para poder usarlo? Claro. Lo podemos ver muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia. Sí. Moisés, cuando se vio que el enemigo venía por detrás, vio un obstáculo enfrente. Así es. ¿Sí? Porque cada obstáculo, cada problema es una oportunidad. Y cuando él
se vio en el problema. Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara, úsala. Así es sencillo, ¿no? Y hay muchos ejemplos, como la viuda. Así es. Pues un poco de aceite, pues ve. Ajá. Y toma vasijas y tráelas. Etcétera. Entonces, yo no puedo, y esto es muy importante, Ivette, yo no puedo crear una visión personal con la que otro tiene. ¿Sí me explico? O sea, así es. Yo no puedo crear una visión personal con lo que tú tienes, o lo que otra persona, un conferencista, sí. o un investigador, o un estudiante, o tengo que encontrar qué es lo que yo tengo. Así es. Para que venga cuál es la visión con lo que yo tengo y empezarlo a usar. Así de sencillo. Sí. Y también, bien importante, en entender algo bien claro, que mucha gente muchas veces no quiere entender. Hay dos realidades. Así es. Hay una realidad natural o física, que es la que recibimos por los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que usamos. Esa realidad es la que es cambiante. ¿Sí? Así es. Y esa realidad siempre es cambiante. Así es, dinámica. ¿Sí? Pero hay una que no cambia, que es la espiritual. Así es. Y hay una realidad espiritual de las tinieblas. También. De Satanás, y hay una realidad espiritual de Dios, que es la luz. Y cada uno tiene sus valores, cada uno tiene sus principios de pensamiento y su forma de manifestarse en la parte práctica, en lo técnico. Y es interesante porque hay un momento determinado que dice, tú decides por dónde vas a caminar. Ándale. Escoge. Entonces, escoge. Sí. Ok. Vale, vamos a presentar este video que estamos seguros que nos va a introducir correctamente a lo que vamos a platicar esta noche. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ver este video. ¿Qué fue lo que me inspiró para escribir este nuevo libro? Bueno, tiene mucho que ver con la colección que empezamos. Esto es el unir el arte con la palabra de Dios que nos transforma. Y entendiendo también que el arte es una expresión que influye en nuestra vida por medio de los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que probamos, y hasta lo que olemos. Son los sentidos los que nos conectan con el mundo que nos rodea. Una de mis costumbres principalmente es que en las mañanas me tomo un café y leo las escrituras o bien un buen libro. Y durante ese tiempo estaba leyendo Moviendo las barreras invisibles del Dr. Jim Richards, que me ayudó a ver cómo en nuestro corazón se van formando barreras invisibles que impiden que nuestro corazón se exprese o viva de acuerdo a la libertad que Jesucristo vino a darnos. Estas barreras necesitan ser derribadas por medio de la revelación de la palabra de Dios. Normalmente la palabra la leemos o la escuchamos, pero una obra de arte también nos impacta en una forma visual, como son los colores y la estética, y cuando éstas se unen para dar un mensaje, se amplía la capacidad de comprensión. Entonces, meditaba en este tema cuando vi un poema de mi nieto Oliver que yo había pegado en un librero que estaba al lado de mi escritorio. Solía verlo muy seguido, y en una ocasión, al leerlo detenidamente, me vino el nombre de este segundo libro de la colección. El último verso de su poema, Dios es el artista, pintando mi vida en una imagen hermosa, me llevó a darme cuenta de que cada uno de nosotros somos una obra de arte. Cuando escribí este poema, tenía 9 años. Yo escribí de lo que yo entendía, de lo que me enseñaron en la iglesia y mi escuela. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos activa la chispa en nuestro corazón y Él nos ayuda a luchar también. Él lucha con nosotros. A mí me gusta pensar y creer que Dios nos pinta la vida y a nosotros como Él quiere.
Y mucha gente quiere pintar su propia pintura y luego te sale mal porque Dios es la pista. Y la gente quiere pintar como sobre lo que Él ha pintado porque es lo que ellos quieren verse. Es como ellos quieren ponerse en la vida, pero Dios nos pinta en una forma que Él sabe que es mejor para nosotros y nuestra vida aquí en la tierra. Dios nos vio como una obra de arte ya terminada desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Pero mientras caminamos en esta tierra, estamos en un proceso. Pensando en esto, comenzaron a venir a mi mente algunos versículos tales como: el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Otros versículos que vinieron a mi mente: tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. O sea, las mismas manos que le dieron forma al universo están formando nuestra vida. Yo he estado en talleres de cerámica viendo cómo se trabaja el barro, y el barro es un material muy frágil, se rompe muy fácilmente. Para hacer una pieza de cerámica en horno es muy fácil que se quiebre si el barro no está bien trabajado. Algunas veces el barro no está fuerte o no tiene la composición requerida, y en algunas ocasiones el alfarero lo tiene que tomar de nuevo, volverlo a amasar y comenzar a darle forma a lo que él diseñó originalmente. Me di cuenta que nosotros, como el barro, tenemos partes o áreas frágiles en nuestra vida, como los ojos, que automáticamente tendemos a protegerlos. Pero he llegado a la conclusión de que la parte más frágil del hombre es el corazón, porque es el más afectado o impactado por lo que vemos, por lo que nos dicen, por lo que escuchamos en general y por lo que recibimos por nuestros sentidos. Con esto entendemos que a través de la vida se va a requerir que sea reajustado o reparado para vivir de acuerdo a como Dios nos diseñó. Jesús dice que del corazón mana la vida y que lo que nosotros hablamos realmente sale del corazón. Aquí podemos ver la fragilidad del corazón y cómo en verdad es la parte más importante de nosotros. Debemos ponernos en manos del alfarero y dejar que nos transforme. Escribir este libro me ha ayudado personalmente para entender este proceso que nos transforma en la obra de arte que Él quiere que tú y yo seamos. De ahí el título: Nuestra vida, una obra de arte en proceso. Qué interesante, ¿verdad? Este planteamiento. Antes vamos a decir que eres Palemón Camus, arquitecto de profesión, graduado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 1970, diseñador e inquieto visionario que ha sido pionero en diferentes proyectos a lo largo de su carrera. Entre ellos, ha formado agrupaciones, ha fundado escuelas y centros de investigación. Su carrera la inició en México como profesor de la universidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fundó la Escuela de Diseño de Interiores. O sea, es una gran aportación esto. Posteriormente fue maestro en la Universidad de Morelos, esto en Cuernavaca. Hizo estudios de acústica y recibió el cargo de director de obras públicas en Cabo San Lucas, en donde además de participar en la planificación de la ciudad, ejecutó proyectos privados, comerciales y gubernamentales. Organizó la primera cumbre latinoamericana sobre energía solar en Baja California Sur. 2 de sus proyectos arquitectónicos fueron presentados y publicados en el Libro de Bellas Artes y Arquitectos de México. En 1977 se le reconoció y otorgó un premio por parte del Instituto Mexicano de Oceanografía por la expedición marítima de México a España con una duración de 5 meses titulada El hombre y el mar. El equipo de supervivencia diseñado por Palemón Camus fue probado durante este esfuerzo. Las embarcaciones diseñadas al estilo siglo XIV y el equipo de supervivencia actualmente se exhiben en el Museo de la Magdalena en España. Esta expedición está registrada como el remolque más largo de la historia por medio de un barco de vela. Este trayecto y esta hazaña fue documentada por don Francisco Quien aquí en nuestra entidad.
De 1979 a 1984, fundador y director del Centro de Investigación para la Supervivencia del Hombre en el Mar, por medio del cual hicieron estudios de supervivencia para las plataformas marinas de petróleos mexicanos, esto en Pemex. En 1986, junto con su esposa Patricia, se graduó en Teología Práctica en el Instituto Cristo para las Naciones, esto en Dallas, Texas. En 1986 al 91 fue director y fundador de Amistad Cristiana aquí en la ciudad de La Paz, una asociación con fines de apoyo a la familia, drogadictos y personas privadas de la libertad. Actualmente esta agrupación lleva el nombre de Redes Vida Cristiana Asociación Civil. En 1998 fundó la Escuela Bíblica en Español de Cristo para las Naciones, esto en Dallas, Texas, de la que también fue maestro, y en el 2006 dejaron la dirección del instituto para iniciar Renacimiento Cultural, de la cual actualmente es presidente. Esta organización tiene como propósito impactar una cultura que transforme un estilo de vida. También es miembro del Consejo Directivo del Museo de la Historia de la Tierra y miembro del Cuerpo Directivo de Cristo para las Naciones. Actualmente está diseñando el Plan Maestro para Cristo para las Naciones del siglo XXI. Palemón reside en la ciudad de Dallas, Texas, con su esposa Patricia, con la que ha estado casado por 46 años y contando. Es padre de 2 hijos y 6 nietos. Retomando un poquito lo que corresponde a Baja California Sur, yo diría que Palemón es forjador de Sur California. Nuestra ciudad capital tiene una avenida que es la principal, es la de acceso que atraviesa toda la ciudad, que es Avenida Forjadores. Y allí están tomados en cuenta todos los hombres y mujeres que en su tiempo hicieron algo importante y trascendental para Baja California Sur, en diferentes ámbitos. Yo diría que Palemón debe también estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque él es forjador de Sur California. Llegó a Cabo San Lucas cuando Cabo San Lucas no era absolutamente nada. Pasaron calles, formaron plazas, corredores, y vea usted el emporio que hoy es Cabo San Lucas. Pues Palemón fue de esos que diseñaron esa, como él le llama, la esquina de México a Baja California Sur. Entonces, Los Cabos, donde él inició su trabajo arquitectónico ya en un desarrollo visionario a lo que hoy nosotros vemos, él lo empezó, él inició, fue el que puso la semilla. Entonces, Palemón, eres forjador de Sur California. Gracias. Bien, pues platícanos, Palesa. Yo sé que 1 hora va a ser totalmente insuficiente para esto, pero platícanos tus hazañas en Los Cabos. ¿Cómo llegaste a Los Cabos y encontraste un lindo pueblito, definitivamente? Pero, ¿cuál fue tu impacto? O sea, platícanos. Mira, llegamos ahí después de la expedición de la que mencionaste, el hombre y la mar, así los españoles dicen la mar. Ajá. La mar, me cacha la mar salá, dicen los españoles en España. Entonces, después de la expedición llegamos a México y ya no cabíamos en mi forma de vida, en nuestra forma que traíamos. Nos fuimos a Cabo San Lucas, invitados por el ingeniero Manuel Angulo para hacer unos proyectos y remodelaciones, etc. Y ahí él, cuando estaba con el gobernador Alberto Alvarado Aramburu, que fue el gobernador de esa época, él me pidió que yo fuera el representante de obras públicas. Él era el director en el estado, Manuel Angulo, el ingeniero. Entonces comenzamos, pero mi propósito estaba aunado también a un centro de investigación marino que le llamamos CISHBAC, Centro de Investigación para la Supervivencia del Hombre en la Mar, donde se vino un grupo de amigos que habían sido parte de esa expedición, y pues con nuestros hijos, Patricia, que fue pionera. También. Ella puso la primera librería de Cabo San Lucas. Wow. Sí. Forjadores de Sur California. Empezamos. Y te voy a decir algo que yo aprendí desde entonces. Había unos amigos
que tenían un negocio, pero el pueblo los aburrió y se regresaron a la Ciudad de México. Y un día nos los encontramos en México y me dijeron, y les dije, ¿por qué se regresaron a México? Cabo está preciosísimo, ¿no? O sea, para ir. Y ellos dijeron, es que allá no hay nada que hacer. Y le dije, estás equivocado. Hay mucho. Aquí en México hay mucho que ver y en Cabo San Lucas hay mucho que hacer. Así es. ¿Sí? O sea, es como ver las cosas. O sea, ¿qué puedo hacer en el lugar en el que estoy? Por mejorarlo, por participar, como tú decías. Por eso me encanta el nombre de tu programa, ¿no? Patricia, que le encantan los libros, le encanta leer. Cuando dijo, no hay librería, pues vamos a poner una. ¿Sí? Cuando yo dije, pues vamos a hacer un centro de investigación en la mar, ¿verdad? Pues ¿dónde mejor? ¿Qué mejor lugar? Así es. Y entonces el ingeniero Angulo me invita y yo, no había ni reglamento, Ivette. Empezar de cero, mucho trabajo. Mira, para que te dé risa, yo inventé algunas leyes, ¿sí? Porque como yo soy amante también de la ecología, por eso hicimos la primer cumbre latinoamericana de energía solar. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de la ecología, ¿no? De formar un ambiente ecológico equilibrado que nos ayude a la humanidad, ¿no? Por supuesto. Entonces yo dije, desierto. Y me pedían un permiso para construir donde había un árbol y yo prohibía tirar el árbol. No había ley, en serio, no había ley. Sí. Ahorita los que estén de acuerdo de esa época se van a enojar, ¿verdad? Porque yo decía, no, el reglamento dice que no podemos tirar ningún árbol. Solo así se conservaban. Y yo les hacía el proyecto arquitectónico para salvar el árbol, sin cobrar. Sí, o sea, hay una serie de cosas interesantes. Pero me hace sacar el baúl de los recuerdos. Sí, no, es que es importante porque llegaron a donde no había prácticamente nada. Hoy es un emporio, es la joya de la corona económica de nuestra entidad y quienes en su momento hicieron su parte, bueno, pues es algo maravilloso para quienes ya hemos heredado una ciudad como es Cabo San Lucas, que a nivel mundial, San José del Cabo, todo ese corredor turístico a nivel mundial, pues miles y miles de turistas, etcétera, ¿no? Y eso, pues también a quienes en su momento dejaron su alma y corazón en esto. Muy bien, Palemón. También tenemos entendido que como para todos hay cambios y tú ya hoy tienes producciones muy interesantes. Conferencista, maestro, diseñador. Vemos también que de acuerdo al video que veíamos, nace Ribro y ya tiene varias producciones este material, pero Ribro no es una revista más, es algo que convoca, que invita, que te compromete también y tiene uno que participar. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Te reta. Exactamente. Sí, es un reto el leer el libro, por ejemplo, el primero, Héroes Anónimos. Ese libro lo trajiste el año pasado. Héroes Anónimos. Y se suelta esta pandemia y empiezan a surgir los héroes anónimos, por ejemplo. Es un ejemplo. Hay más. Todos los hospitales, enfermeros, médicos, todas las gentes que trabajan en el sector salud, autoridades, las instituciones, los que están inmiscuidos en el sector salud, ante esto que representaba un reto, tenían que entrarle. Y lo han hecho. ¿Quiénes son? Sabemos que es el grupo del sector salud, pero hay muchos que incluso algunos han caído en esta pandemia. Y también tiempo de águilas. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles, pero hay que levantarse, hay que continuar. Y ahora vamos a una realidad diferente. Ya la vida como la conocíamos en el 2020 ya no es igual. Hay cambios. Sí.
¿Qué nos dices de estas producciones? ¿Cómo Ribro nos lleva a ese análisis de lo que estamos viviendo? Porque no es algo nuevo, es algo que ya se dijo que iba a pasar. Sí. Bueno, el libro en sí, como tú lo mencionaste, es diferente. Cuando lo comencé, mi esposa me dijo, pero esa palabra no existe. Dije, ya existe, ya la registré. Es una marca registrada, ¿no? Sí. Y es, como lo digo ahí en el video, es una mezcla de la palabra de Dios con... Es un libro, revista, que ilustra, que enseña, ¿sí? Y que informa. Las tres cosas, ¿no? Entonces, tiene muchísimo trabajo de investigación, de pensamiento, de introducir los principios de Dios para formar tipos de pensamiento y retos. Y este primero, Héroes Anónimos, porque yo estoy viendo y yo supe y sé que hay muchos héroes anónimos, como tú dices, todos los que participan en el sector salud, y muchos de ellos hasta han dado su vida, ¿verdad? En medio de... Hay un anuncio aquí en Dallas que me gusta, que dice, no todos los héroes tienen capa. Y me gusta, cada vez que paso por ahí, igual es. Pero hay de mucho tipo. Estuve hace 4 o 5 días, precisamente con un matrimonio. Él es escultor, ¿sí? Y ella es una mujer que ha promovido las artes. Es un matrimonio muy comprometido con Dios y fue a visitar. Y entonces llegué y yo me sorprendí. Tenían unos anaqueles llenos de ropa. Estaban descargando cajas con despensas. Tenían unas mesas llenas de alimento, de frutas, de cajas de leche, X, para ayudar a la comunidad. Y me dice, Palemón, me dice, es que a veces no nos damos cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo. Aquí viene la gente y les damos gratis todo. De personas que nos ayudan y nos traen todo esto, ¿no? Instituciones, etcétera, centros de negocios. Dice, y tú los ves a veces manejando un carro agradable o hasta un buen carro, pero no tienen que comer, no tienen con qué pagar la renta. Por su trabajo están con hambre. En un país como Estados Unidos, dices, no es posible. Héroes Anónimos. Y había como unos 10 voluntarios, hombres y mujeres, arreglando, acomodando, poniendo, cargando. Héroes Anónimos. Así es. ¿Y por qué Tiempo de las Águilas? Al estudiar de las águilas levantan su vuelo más alto en tiempo de tormenta. Como ahorita. Como ahorita. Como los que estamos pasando. Cuando hay tormenta, extienden las alas y logran las alturas más grandes. Y Dios nos dice a nosotros que nosotros, los que esperamos en el Señor, seremos como águilas. Así es. ¿Sí? Y los jóvenes se van a cansar y van a flaquear, pero los que estamos esperando en Dios, volaremos como las águilas. Aún en medio de las tormentas, de las adversidades, el viento del Espíritu Santo nos impulsa a una altura mayor de donde podemos ver mejor las circunstancias y actuar en lo que nos corresponde. Vale, ¿qué les dirías tú a la sociedad sudcaliforniana en este tiempo que estamos viviendo, que también es una oportunidad de ser esas águilas y remontar el vuelo? Hay adversidades, hay nubarrones, hay tormentas, hay muchos pronósticos. Sí. Pero entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, a los hombres y mujeres, a los niños, etcétera, para que este tiempo no lo dejen pasar como un tiempo de desgracia, que en sí lo es, pero también una oportunidad de remontar el vuelo? Sí. Cada reto es una oportunidad para actuar. Lo primero es
perder el temor, Ujú. ¿sí? Perder el temor. Ser prudente, pero perder el temor, porque el temor paraliza, el temor te arrincona, el temor te esconde, el temor te mete en ti mismo y no te deja actuar. Hoy precisamente me dio risa porque fui a ver a mi médico general, Ujú. que está es una sección de pueblos como a 1 hora de aquí, de Ok. Dallas. Ujú. Cuando llegué pues en el consultorio todos tenían máscara, yo entré con máscara, platiqué con el médico, es mexicano, por cierto. Muy bien. Por eso me gusta ir con él, porque hablamos, ¿no? Platicamos, me puedo comunicar y entender mejor. Salí de ahí a la farmacia, ninguno, ni el farmacéutico principal tenía máscara, Ujú. ni los empleados. Y yo dije, adiós. A ver, luego me fui a un restaurante y me di cuenta de los que estaban sentados en la mesa, estaba lleno el restaurante. Ujú. Vi que no tenían máscara, yo entré con máscara, respetando, ¿no? La gente que trabajaba ahí tenía máscara, pero vi que los que estaban haciendo línea para no tenían máscara. Dijeron, me dijo, no. Bueno, yo me la dejé por respeto, ¿no? Claro. ¿Sí? Por respeto, no por temor, por Ujú. prudencia y por respeto, ¿no? Así es. Me senté, al sentar, pues, me la quité. Ujú. Y la gente estaba alrededor hablando de cosas muy interesantes. Ujú. Y volteé y a uno les dije, oye, ¿no? De rato me dijeron, y me dice la señora, es que yo no aguanto, dice, ¿por qué nos quieren atemorizar? Dice, yo he entrado a lugares y me dan la máscara y yo le digo, le regreso su temor, porque yo estoy fortificado en mi sistema inmune, yo me Ujú. estoy cuidando, estoy siendo prudente en la distancia, pero usted no me va a atemorizar a mí. Quédese con su temor. Pero ahí está hablando de una participación responsable de mi parte, ¿no? Yo estoy haciendo esto. En Así medio es. de esto, yo estoy aportando, yo estoy cuidándome, eso es algo que lo que hay que convocar. Sí, no me dejo atemorizar. Soy Exacto. prudente, Ujú. tengo un respeto, ¿sí? Ujú. Pero no tengo temor. ¿Ok? En el verdadero amor no hay temor, dice el Señor. Ujú. Por eso los héroes anónimos, por amor a la gente, los servidores de la salud pública, realmente para participar es porque desean salvar a la gente, desean salvarnos. Ujú. Y por amor dan de su vida. Así es, ¿Sí? así es. Y un héroe anónimo es alguien que es conocido en el cielo, aunque no sea conocido en la tierra. O sea, no busca un éxito personal. El reconocimiento humano, digamos. No busca reconocimiento, busca servir con lo que tiene Ujú. para traer un bien común a la humanidad. Muy bien, y es interesante cómo también estás hablando en este libro México como nación. ¿Cómo se ve México en medio de este contexto? Independientemente de que estamos en una pandemia, que estamos en una situación crítica, pero hay muchos elementos alrededor. ¿Cómo se ve México desde el extranjero? ¿Cómo lo ven ustedes? Desde el extranjero, por medio de las noticias o por medio de Dios. De las dos. Es que son dos puntos de vista muy diferentes. Muy antagónicos totalmente. Sí. Totalmente. Y en mi libro, en el primero que tú mencionaste, Ujú. Héroes Anónimos, menciono ahí, Patricia, mi esposa, hizo un escrito sobre México que me encanta y lo puse en la parte central. Ujú. Pero yo veo, por ejemplo, que desde el extranjero, México, quiero decirte que el presidente Trump le tenía respeto al presidente de México. Ujú. Yo siempre lo oí hablar bien.
aunque fue muy criticado, ya me estoy metiendo en política. Sí. ¿Sí? No quiero intervenir ahí porque hay muchos puntos de vista, etcétera. Así es. Yo no soy político ni quiero ser, porque no es lo que yo tengo en la mano. ¿Sí me explico? Así es. ¿Sí? Pero lo que yo sí puedo ver, y lo tengo ahí, es que al analizar el escudo, al estudiar un poco de la historia de México, que tuve que sacar libros de primaria, ¿verdad? Yo me di cuenta, y por el himno nacional, que México nació en el corazón de Dios, que el escudo representa lo que Dios vio en México como nación. Y simplemente, ¿verdad? Ciña, oh patria, tus sienes de oliva. Yo no lo había entendido hasta que entendí a la luz de las escrituras lo que quiere decir guirnaldas de oliva. Y quiere decir, el rey Salomón lo escribe, y guirnalda en hebreo es una palabra liwa, que se pone, es una guirnalda que se pone sobre la cabeza, simbolizando, fíjate con ello, la instrucción del padre. Qué importante, todo empieza en la familia, simbolizando la instrucción del papá en la familia, la ley de la mamá y la sabiduría. También la palabra hebrea per, adorno para la cabeza, traducida como diadema, sugiere que el Mesías, esto es Jesucristo, para ellos el Mesías, ¿verdad? Daría a los enlutados una diadema en lugar de ceniza. Una diadema en lugar de ceniza. Y que serían vestidos de un manto de justicia. Y cuando cantamos el himno nacional, está diciendo, México, cíñete de un manto de justicia. Que los padres traigan una instrucción sobre sus hijos de acuerdo a los principios y los valores morales de Dios. Y la madre es una ley, ¿verdad? Es como parte de que se ejecute. Y es cambiar la ceniza en libertad. O sea, cuando el himno nacional, y luego dice, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Y yo creo, Ibe, que el himno nacional fue inspirado por Dios para que nosotros cantemos lo que México es en el espíritu, independientemente de lo que estamos viendo. Así es. Y si nosotros, los mexicanos, entendemos esto, lo hablamos, porque hay poder en lo que hablamos. Entonces, vamos a ser parte de una transformación, porque parte de la transformación es hablar y vivir los principios de vida. ¿Sí? No hablar muerte, hablar vida en medio de la muerte. No hay muchísimo más. Entonces, así es. El mundo lo puede ver en diferente forma. Lo podemos ver con grandes problemas de carteles, de drogas, de política, lo que quieras, pero yo quiero verlo de acuerdo a Dios y declararlo como Dios lo ve. Y estoy convencido, y yo le hablo a los jóvenes mexicanos, de que ustedes son una generación de cambio. Que, como decía en la última entrevista que tuve con Pedro Ávila, él dijo, Dios los va a despertar de repente. En un instante va a mover su corazón para vivir lo que Dios tiene en sus vidas para traer una transformación en México. Es un venir y un mover del dunamis del espíritu a la juventud y una unidad de hijos y padres para restaurar la familia, porque todo empieza en la familia. Toda la nación se forma en ellas. Así es. No, y es interesante esto, porque, por ejemplo, Héroes Anónimos, libro, Diálogos y Pensamientos de los Jueves, son temas que abordan, son producciones para generar vida, influencia intergeneracional,
enfocada a los diferentes integrantes de una familia, la cual ha sido atacada de muchas maneras diferentes. ¿Cómo rescatar? ¿Cómo rescatar esos valores? ¿Cómo volver a retomar? Porque hay ya leyes que afectan los nacimientos, hay leyes que autorizan matrimonios del mismo sexo, etcétera. Y como igual hay gente que lo acepta y ha luchado por eso, también hay sociedades, hay grupos, hay familias que no están de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo volver a retomar esos cimientos para poder, como lo mismo, o sea, aquí lo convoca el libro, lo convoca el himno nacional, lo convoca de que México, independientemente de lo que pase, sale adelante, va a salir adelante. Entonces, ¿cómo retomar todo esto que es la familia, la célula de una sociedad? Y desafortunadamente yo me enteré hace como 2 semanas, hay 12 tipos de familia. Dije, wow, qué 12. fuerte está esto. 12 tipos de familia. ¿Cómo que 12 tipos? Es la primera vez que lo oigo. Sí, yo también dije, ¿cómo? Sí, mira, dice, papá, mamá, hijos, la tradicional, ¿sí? Sí. Luego, mamá casada por segunda vez. Bueno, niños que son criados por las abuelas. Y así se van viendo y se desglosa y se desgrana y dices, no, pues sí, está totalmente desorientado esa situación y es la célula de una sociedad la que ya sufrió todas esas mutaciones, podríamos decirle ya en el lenguaje que estamos caminando ahorita, y genera una generación desconectada de sus padres, de sus tradiciones, de su cultura, ¿sí? ¿Qué dice usted al respecto? Ay, hay tanto que decir ahí, Beth, pero nosotros, pandemia por el temor de tantas muertes, pero la peor pandemia es la moral. ¿Sabes tú que nada más en este año han matado cerca de 78 millones de bebés en el vientre de las madres? Un número impresionante. En China, diga. O sea, nosotros hablamos que han muerto 100,000 personas. ¡Ah! ¡A vacunarse! Pero las muertes por el aborto. No vemos los suicidios en tantos jóvenes que van a... ¿Por qué? Por la ausencia de valores, ausencia de valores, la visión se dan, como lo leí, por medio del padre y de la madre. Por eso en la Biblia Dios nos habla de generaciones constantemente. Dios todo lo que hace, lo hace por medio de generaciones. Por eso dice que cuando el Antiguo Testamento termina diciendo, habla de maldición y bendición, y dice, pero yo haré volver el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos y de los hijos a los padres. O sea, es una necesidad de orar para que esto se ejecute, que pueda haber una unidad. Y ver alrededor de generaciones enlazadas para realmente cambiar la situación de una sociedad. Tengo un conocido, cierto amigo político, que hace unos años, gobernador de Chihuahua, le dijo, producimos un cambio en esta generación. Y él le contestó, este político le contestó, mira, se necesitan por lo menos 3 generaciones. Sí. Dije, se me hace que esta persona conoce algo de la palabra. Sí. La palabra, son generaciones que se ligan y que lo podemos ver.
Se levantó una generación que conocía a Dios, transformó Israel. Luego se levantó una generación que conocía a Dios y se cayó el país. Sí, Y lo podemos ver como un ciclo, pero no es un ciclo formado por Dios, es un ciclo formado porque el hombre se aleja de los principios de Dios y no transmite a sus hijos los principios y los valores absolutos de Dios. Y esa generación camina sin esos principios. No funciona. Inclusive ni los negocios. Yo tomé una clase de gobiernos ya hace unos años. El gobierno civil, que lo podemos llamar el político, ¿verdad? El gobierno civil, el gobierno de la iglesia y el gobierno de la familia. Muy interesante. Y analizamos los tipos de gobierno en una forma general, ¿verdad? Y la conclusión del estudio es: ningún sistema de gobierno funciona mientras el corazón del hombre no está gobernado por Dios. Eso fue lo que más se me quedó. Además de haber aprendido ciertos funcionamientos, que nada va a funcionar mientras el corazón del hombre no está gobernado por Dios. Y la única forma que lo hablo en mi segundo libro, es entregarle nuestro corazón a Dios, porque el corazón es la parte más sensible de la humanidad, del hombre. Y es donde Dios quiere trabajar. Y Dios quiere sanar heridas. Lo primero que hace es perdonar nuestro pecado, de lo que nos separa de Dios, porque el corazón es lo más frágil. Es alguien que es ofendido, que es engañado, que es pues violado desde niño. Es alguien que va a transmitir el tipo de vida que recibió. Claro. ¿Sí? Y eso nos separa de Dios, nos impide. Por eso Dios lo primero que hace, y lo hace por absoluta gracia, no por mis méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Y cuando yo le abro mi corazón para que Él sea el Señor de mi vida, Él comienza a transformar mi corazón. Y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Él comienza a trabajar en una transformación de mi vida, primero perdonándome y luego enseñándome a perdonar. Porque el perdón es un don de Dios. El perdonar a otros es un regalo que Dios me da. Así es. A veces yo no lo voy a perdonar nunca por lo que me hizo. Pues te estás haciendo daño a ti mismo, ¿verdad? Te estás haciendo harakiri. Pero cuando perdonas, es el regalo de Dios para liberarte a ti y liberarte a la otra. Y entonces comienza a generarse una sanidad individual. Y luego tiene que haber en la familia, tiene que haber respeto, tiene que haber honra, ¿sí? Tiene que haber comunicación. Y las generaciones tienen que aprender a comunicarse. E irse engranando, ¿no? Engranando, mira, son como eslabones. Si un eslabón se rompe, se rompe el eslabón generacional. Así es. Cuando nosotros estábamos en México, Ivette, yo me di, fíjate, desde ahí, hace ya 20 y tantos años, Patricia y yo éramos los directores de la familia, que había como 10 directores, ¿verdad? De bebés, de niños, de adolescentes, de jóvenes, hasta la edad de oro, ¿verdad? Nosotros todavía no entrábamos en ese tiempo, ahorita ya punta para arriba, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que la sociedad estaba perdiendo la honra y el respeto por los ancianos. Sí. Entonces yo hice cada año, hacía una organización, hacía un evento en que cada uno de los grupos que estaban bajo nuestro cargo, pero que tenían un director, honraran en cierta forma, con un canto, con algo, como ellos quisieran, para honrar a la Edad de Oro. Claro. Y la Edad de Oro honraba también
a cada una de las generaciones después de ellos. Ujú. Y esto ayudó mucho. ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces, es algo que debemos hacer. No sé si recuerdas cuando estábamos en La Paz, nosotros provocábamos esos encuentros familiares, ¿no? Y es tan importante esto y necesario porque precisamente esta pandemia afloró muchas cosas, pero también nos dimos cuenta que había una generación desconectada de la educación espiritual, Sí. que hay un abismo intergeneracional, sobre todo en el tema espiritual. Y eso también ha llevado a una realidad crítica, dura, ácida, niños abandonados, abuelos maltratados, madres que trabajan y tienen que dejar a sus hijos, etcétera, etcétera. Una problemática que afloró como consecuencia de lo que estamos viviendo. Entonces, retomar esto, necesitamos actuar. Así es. Y generar acciones, ya sea en lo corto, en familia, cuando se pueda ya en el exterior, y volver a tomar esos lazos familiares, porque en verdad esto, si no se hace algo, viene más a esa debacle, ¿no? Y, por ejemplo, una indiferencia de autorización de la eutanasia que se está viviendo y analizando en España, que ya hay en otras naciones, que tarda en llegar a México, que tarda en llegar a nuestra ciudad, a nuestra entidad. Entonces, no queremos eso. No. Y hay que luchar por generar esa vida, por esos elementos que permitan que la vida, porque también incluso muchos conocedores dicen que la pandemia es como cada siglo la misma naturaleza o la misma humanidad genera, digamos, esas muertes masivas para como que reacomodarse otra vez y encaminarse a lo que sigue, ¿no? Son teorías y que salen y la gente los platica, etcétera, pero con todos estos elementos dicen, no, pues esto está medio que se parece que sí, ¿verdad? Que sí, que no. Entonces, por eso el ver los diálogos de los jueves, el libro, las conferencias, ante la realidad que tenemos ahorita, tenemos que actuar ya. Y tenemos que actuar en el ámbito que cada quien tiene. Los maestros son sumamente importantes. Sí, influyen demasiado en las personas. En vez de instruir, están adoctrinando. Uh-huh. Y la doctrina debe de venir del hogar. En el hogar es donde se enseñan los principios de vida y las escuelas enseñan los principios prácticos para usar los bienes para un bien común. Exacto. Entonces... no perderse de ese bien común, que es algo muy importante también. Es clave. Uh-huh. Yo te voy a decir algo en cuanto a la eutanasia. Hay un libro de Francis Schaeffer increíble. Yo se los exigía a mis alumnos aquí en Cristo para las Naciones porque fue un filósofo que te hacía pensar. Uh-huh. Y yo se los ponía como obligación para que aprendieran a pensar. ¿Sí? Porque muchos como que nomás reciben la información, se la creen y la viven. Uh-huh. Pero la mayoría de las cosas son hasta por sentido común. Así es. Yo leí una vez un licenciado, ni sé si era cristiano, lo leí en un periódico. Uh-huh. Él dijo, y estoy hablando de hace unos 14 años, él dijo, nuestra sociedad no puede estar regida por leyes morales, porque las leyes morales van cambiando. Tienen que estar regidas por leyes absolutas que no cambien. Uh-huh. Porque dice, al rato va a ser permitido el tener relación sexual en un parque. Uh-huh. ¿Sí? Y hay una película muy antigua, yo no sé si todavía se pueda conseguir. Yo la vi hace unos años porque me la recomendó el presidente de Cristo para las Naciones, que ha escrito 20 y tantos libros, ¿verdad? De muchas cosas. Y él me dijo, ve, en inglés se llama Why They Shoot the Horses. ¿Por qué matan a los caballos? Y se trata de un acto que fue real en Canadá,
de un joven que mató a su abuela. Lo llevan a juicio. Y él dijo, no, yo no necesito abogado. Dijo, a mí en la escuela me enseñaron que nosotros venimos de la evolución. O sea, que somos un animal evolucionado. Y yo aprendí en mi rancho que cuando un caballo ya no servía, lo mataban. Ahora le llaman a un perro, lo duermen. Entonces, si yo vengo de un animal, mi abuela es también, viene de una evolución, y ella ya no funcionaba, pues la maté como un caballo. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Pero eso fue realidad en Canadá y se hizo una película por ese hecho. Ok. Los valores se están desintegrando tanto que están matando a un bebé aún nacido. Ya nació, no respira, ¿verdad? Porque antes decían, no, pero que 3 meses, que ya cuando palpita, que no. Ya están pasando esa ley. Y están pasando la ley de poder matar a un anciano. Bueno, ¿por qué? Pues ya los mataron en Nueva York, ¿verdad? Metiendo otra vez en política, ¿verdad? Y ahorita hay todo un problema político por eso, ¿verdad? Como yo digo, nosotros somos la edad de los desechables. No, al contrario. No necesitamos. Exacto. Es necesario, si no, ¿qué vamos a aprender de los que ya vivieron si no está? Claro. O sea, y ese conocimiento que te da la vida, no lo encuentras en los libros, ¿no? No lo encuentras. Allá, ¿sí? En una conferencia de jóvenes les dije, miren jóvenes, ustedes pueden tener quejas contra nosotros los adultos, padres, que no los entendemos, etcétera. Les dije, pero yo les voy a decir algo. Nosotros ya fuimos jóvenes, pero ustedes no han sido padres ni han sido abuelos. Ustedes no pueden entender lo que nosotros somos, pero nosotros sí podemos entender mucho de lo que ustedes son. Porque ya pasamos por ahí, ¿no? Ya vivimos. Y aunque la moda cambia y el estilo cambia, hay algo que aportar. Y además, vale, el ser humano es el mismo. Desde los presocráticos, la era moderna, la era de bronce, son los mismos. El ser humano es el ser humano. Cambian lo alrededor, digamos, ¿no? Pero Sí. la persona sigue siendo el mismo ser humano desde siempre. Así es. Y ese es el cambiar, o la tarea a hacer. La historia nos enseña, Palemón Camus, hemos aprendido como humanidad. Como humanidad, parece que no. Porque se vuelve a repetir las cosas. Sí. Pero el cambio que se dio en Jesucristo sí ha transformado un cambio. Y lo podemos ver nosotros como Jesucristo, por medio de 12 discípulos, luego 120, ha impactado al mundo después de 2000 años. O sea, se ha habido un cambio en la humanidad cuando ha habido una realidad de la vida de Jesucristo. ¿Sí? Y lo podemos ver. Después vino la Reforma, cuando la iglesia se empezó a politizar, ¿verdad? Y Lutero dijo, leyendo la escritura, dijo, no, esto no es lo que Jesucristo dijo. ¿Por qué dicen o hacen tales cosas si Jesucristo enseñó otras cosas? Y entonces fue cuando clavó, ¿verdad?, en la puerta de la iglesia, los principios, y entonces la iglesia llamó protestantes porque protestó contra lo que no era la enseñanza de Jesucristo. Lo genuino, ¿no? Lo verídico. La enseñanza básica. ¿Sí? Entonces, vemos que la Reforma vino de Alemania, luego pasó a Inglaterra, de Inglaterra llegó a Estados Unidos, y cada nación ha tenido su parte, como digo en el libro. Cada nación ha tenido y tiene su parte en los planes de Dios. Por eso yo creo que es un tiempo en donde México trae un cambio.
Y tenemos mucho que agradecer a los hombres y mujeres de diferentes países que han dado su vida por nosotros, por el Evangelio. ¿Sabías tú que en México hay mártires por Cristo? Hay gentes que están matando por confesar a Cristo. En el Medio Oriente no se diga. Sí. Pero la iglesia cristiana de más crecimiento se está dando en Irán. Irán es la antigua Persia, que es el enemigo desde el principio acérrimo de Israel, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús fue judío. Y que ahí fue donde comenzó. ¿Por qué Israel? No fue por Israel, fue por Abraham, que un hombre que le creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Vino Isaac, vino Jacob. Jacob fue transformado de alguien que quería manejar a su modo, como dijo mi nieto, si quieres montar tu obra de arte por ti mismo, te va a salir mal. Jacob lo quiso hacer por sí mismo. Así es. Hasta que tuvo un encuentro personal con Dios. La Biblia nos dice que fue herido de un muslo, ¿verdad? De un muslo. Exactamente. Pero entonces Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de ahí viene el pueblo de Israel. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué? Y todo hombre y mujer que le cree a Dios, Dios lo toma por justicia, y entonces vemos que lo que era cenizas se vuelve justicia. Ya estarían haciendo una nueva visión en medio de estos tiempos. Así es. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Un nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo es lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. ¿Sí? No puede haber un nuevo comienzo real si no hay un nacimiento real con el Espíritu de Cristo para que nos ayude a transformar. Porque se vuelve a repetir la historia. ¿Sí? Y un país florece y luego vuelve a caer. Por eso los ciclos de los que dan clases en las universidades, ¿verdad? Son ciclos que se repiten en la humanidad. Porque una humanidad se levanta, pero su moralidad no es transformada y entonces comienza a usarlo equivocadamente. Como ha pasado con los grandes imperios, ¿verdad? Grecia, Roma, etc. Así es. Bien, Palemón, pues ya el tiempo se nos está cumpliendo. ¿Qué planes o proyectos tienes en corto tiempo, digamos, o corto mediano plazo, principalmente con producciones encaminadas a fortalecer precisamente que el ser humano pues quiera ser mejor, viva mejor, tenga una visión diferente de la vida, aunque la vida misma a veces tiene nubarrones, tiene claroscuros, pero hay oportunidad no siempre va a estar esto, ¿verdad? No va a estar siempre. Es un tiempo. Es un tiempo. Es un tiempo. Y va a ser diferente. Por eso, el nuevo normal, no hay nuevo normal. Porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces, por el momento, digo, con los libros ya tengo el tercero casi al 90%. Y fíjate, viendo The Crown, la serie de la monarquía inglesa, yo ya traía unos estudios y cuando vi la coronación de la reina en esa serie televisiva, dije, este es el siguiente proyecto. Ahorita estoy por terminar el tercer libro, que es una colección que se llama La obediencia que castiga la desobediencia. Y analizo qué es obediencia, qué es desobediencia y quién lleva el castigo. Está interesante, está fuerte, ¿eh? Muy fuerte, es determinante. Yo creí que iba como al 95% y me tuve que regresar.
ahorita ya se reorganizó, ya profundicé, porque es algo muy profundo, pero lo quiero explicar en una forma práctica. Práctica. Como dijo alguien, el Evangelio de Jesucristo es tan sencillo que los niños lo creen, pero los adultos lo rechazan. Y los niños lo creen y lo viven. Y lo viven. Con esa frescura de la inocencia, ¿no? Anda. Entonces, yo quiero hacer un material tan sencillo que digas, pues sí. Y de tal modo que la obediencia, que parece una carga, se vuelva un placer. Claro, un deleite. Porque, y que sea más sencillo cumplirlo. Ándale, tienes que obedecer. Que va a ser una carga, ¿no? Pero cuando entiendes, dices, ayúdame. Es un alivio. Es un alivio. Ya no te digo más, pero bueno. Y el siguiente creo que va a ser la corona y los tronos. Ese va a estar muy interesante también. ¿Sí? La guerra de culturas está muy interesante también. Esos temas que han ustedes abordado en diálogos de los jueves te dejan mucho para el análisis, la verdad, definitivamente. Bien, pues ya estamos a punto de concluir el espacio. ¿Cuál sería tu convocatoria, Palemón Camus, a quienes nos están acompañando? Hay oportunidad, no hay que perder el tiempo. ¿Cuál sería tu convocatoria? O sea, toda la sociedad tiene algo que hacer, ya sea cuidarse, ya sea proteger a otros, participar activamente en las actividades de sus comunidades, etcétera. Tú lo hiciste en su tiempo aquí, ahora estás allá en aquella nación, y sin embargo vemos que todo esto nos enseña en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ecológico, en todo lo que estamos viviendo en medio de esta crisis humanitaria a nivel mundial. ¿Qué les dices tú a los subcalifornianos? Ok, te voy a decir con lo que termino el libro de Héroes Anónimos. Te lo voy a leer. Un héroe anónimo es aquel hombre o mujer quien, por medio de su vida, producirá una influencia en los lugares donde desarrolla las actividades de cada día. Hablará las buenas nuevas, sanará a los de corazón quebrantado, traerá libertad a aquellos que están cautivos en los pensamientos y en las heridas del alma como resultado de los inevitables problemas que sufrimos en esta vida. Y digo, en México hay un gran pueblo que está esperando en el Señor. Serán despertados y volarán como las águilas. Tendrán una nueva visión, entenderán los tiempos y el Espíritu les dará creatividad, sabiduría e inteligencia espiritual para aplicar en forma práctica la solución a las necesidades de la nación. Y México vivirá una reforma que viene de Dios. Wow. La tomamos, nos quedamos con eso y lo queremos que se realice y queremos ser parte activa también de eso, no solamente espectadores. En el lugar en donde están, para sanar a los quebrantados de corazón, para hablar buenas nuevas, para levantar el ánimo, para traer vida. Y si cada una de las personas abre su corazón a Cristo, el Espíritu le va a dar la creatividad práctica para traer esa transformación. Y además es una necesidad y es urgente. Es una necesidad. Y eso. Así Muy bien, Palemón, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en Dunamis, en esta nueva misión que parte de una nueva forma de vida, pero que no la vamos a poder solos. Tiene que ser a través de una realidad con un Dios real, vivo. Así es. Muchas gracias, Ivette, y la forma en que tú iniciaste, las palabras que nos diste al iniciar el programa, nos invita a eso. Te felicito. Gracias. Te felicito por tu labor, porque yo sé que tú eres Dunamis. Amén. Sí, siempre me ha gustado hacer eso. De hecho, cuando estuve en Egipto, que dije, de aquí salieron. Sí. Tenían que tener una fuerza extraordinaria más allá, porque pues era imposible salir en medio de
de esa vida que llevaban, de esclavos. esclavos, con una mentalidad de esclavos. Creo que Y- por ahí me comentaste que qué diferencia entre la pandemia y las plagas de Egipto. Sí. Ajá, qué similitud, porque decía, pues más o menos es lo mismo que estamos ahorita. No, es lo opuesto. Ok, ¿por qué? Las plagas las envió Dios para liberar a su pueblo. La pandemia la creó el hombre para esclavizar al pueblo. A la inversa. Al revés. Es lo opuesto. Entonces urge el dunamis. Urge el dunamis, urge el cambio para que el pueblo de Dios se libere. Y en México hay mucho pueblo de Dios. Así es. Pues está hecha la convocatoria, ahora es un reto aceptarlo y caminar. Y Así hacer es. cada quien su parte con sus herramientas, con sus talentos, con sus habilidades, con sus virtudes y poner todo, como dicen, el corazón en lo que hacemos. Si eres maestro, si eres médico, si eres padre de familia, cualquiera que sea la actividad. Somos humanos y necesitamos ese dunamis para el día a día, porque estamos viviendo día con día y es una oportunidad cada amanecer. Cada día trae su propio afán. Así es. Muy bien, Malemón Camus Montilla, director ejecutivo de Ribro. Siguiente página, Pensamientos y Diálogo de los Jueves, y un gran amigo. Muchas gracias, Malemón Camus. Un fuerte abrazo para ti y tu esposa. Los amamos y lo saben. Y próximamente te volveremos a invitar para que estés con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Es un honor haber estado aquí contigo, Ivette. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta pronto. Muy bien, pues usted escuchó este interesante tema que presentamos a usted en Dunamis en esta oportunidad. 2021, una nueva visión, una realidad diferente, pero esto va mucho más allá del 2021. Ya depende de cada quien, esta charla fueron semillas que se sembraron y cada quien ya es responsable de actuar y convertir su propio dunamis, su propia oportunidad en algo dinámico y que sea de gran beneficio propio y, por supuesto, para la sociedad que nos rodea. Yo soy Ivette Corrales, gracias por haber estado en Dunamis. Tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas. Hasta la próxima. Muchas gracias a Cristóbal Rico, que hace posible este trabajo, y también a Carlos Moreno, allá en Dallas, que estuvo también apoyándonos en el área técnica, con el arquitecto Camus. Y por supuesto, principalmente le damos las gracias a usted por hacer posible Dunamis con su valiosa participación y presencia, y escucharnos y permitirnos presentarle a usted Dunamis en esta noche de martes. Soy Ivette Corrales. Hasta la próxima.